Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Para esta semana vamos a comenzar a trabajar en artes visuales con la pintura mural. Para eso vamos a observar referentes de artistas latinoamericanos de distintos países. El objetivo a trabajar esta semana es que ustedes puedan crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural, específicamente el arte contemporáneo en el espacio público. La actividad a desarrollar esta semana es que ustedes observen esta presentación sobre algunas obras de artistas latinoamericanos. Estos son los principales exponentes de la pintura mural contemporánea en nuestro continente. A partir de estos referentes y de las diversas obras que ustedes van a visualizar en este video, van a comenzar con la planeación de un diseño personal en sus cuadernos o croqueras. ¿Ya? El propósito expresivo de su diseño debe estar basado en su experiencia personal, las vivencias familiares de estos últimos meses y los cambios que han vivido en el estilo de vida y en el entorno cultural cotidiano a raíz de esta enfermedad del COVID-19. Vamos a partir explicando un poco lo que es la pintura mural. El arte urbano se mantiene vivo. Hoy más que nunca ha encontrado su lugar en las calles de las ciudades latinoamericanas luego de haber sido considerado en un pasado como una forma de vandalismo por muchas personas. Aquí vamos a recopilar 5 artistas muralistas de Sudamérica que sobresalen por sus obras llenas de color, una estética y mensaje. Un arte de grandes dimensiones hecho por grandes artistas. Cuando hablamos de pintura mural, nos enfocamos principalmente a la pintura de 2 dimensiones realizadas en muros. El soporte para estas creaciones entonces son los muros de las ciudades, de casas, etc. ¿Ya? La pintura mural ha existido desde los principios o desde el comienzo del hombre, al igual que distintas otras muestras artísticas como estuvimos viendo, ¿cierto?, con la escultura prehistórica. Antiguamente el hombre tenía la necesidad de expresarse y dejar su legado a las otras generaciones. A partir del dibujo en las distintas cavernas pueden comunicarse o dejar escrito un mensaje para las futuras generaciones y así lo utilizan como un medio de expresión de las cultura, ¿cierto? De las distintas actividades que ellos realizaban, la manera de trabajar con los animales, la ganadería, etcétera. Es por eso que las primeras obras de murales son encontradas en las cavernas tanto de Latinoamérica. Aquí en Chile tenemos la Caverna de las Manos, en Argentina también, en España se han encontrado cuevas en donde hay dibujos, pinturas de distintos tipos de animales prehistóricos. ¿Ya? Ese es como la primera parte de la pintura mural. A medida que el ser humano fue evolucionando, desarrollaron nuevas técnicas, nuevos elementos para pintar. Asimismo lo fue haciendo la pintura mural, pasando desde los jeroglifos en Egipto, las pinturas o mosaicos en Roma. Tenemos las pinturas al temple en las catedrales o iglesias de la época renacentista en Europa, y así ha ido evolucionando. En Latinoamérica, la pintura mural tiene sus raíces arraigadas en lo que es Centroamérica, específicamente en México. eh, las primeras culturas precolombinas como aztecas y mayas utilizaban la pintura mural, al igual que los egipcios, como una manera de retratar la vida de los faraones o emperadores de las distintas ciudades y así otorgarles o
encaminarlos hacia la vida eterna después de la muerte. Esas son las primeras muestras de arte aquí en Latinoamérica. Luego, en México, resurge esta pintura mural con algunos exponentes como son Alfredo Siqueiros, tenemos a Diego Rivera, entre otros, que comenzaron a hacer como una lucha de clases después del periodo de 1920 aproximadamente. ¿Ya? Pero esa parte histórica la vamos a ir viendo más adelante a medida que vayamos observando distintos estilos o corrientes artísticas de la pintura mural. En esta clase nos vamos a enfocar principalmente en la pintura mural contemporánea de estos exponentes. Acá en Chile tenemos un famoso muralista llamado Inti. Este artista se caracteriza por utilizar en sus pinturas murales personajes inspirados con símbolos precolombinos. Ha pintado diversos murales en distintos países como Alemania, Francia, Noruega, entre otros, debido a que la pintura mural ha tenido un gran auge en los últimos 20 años. Anteriormente estaba mal vista o se consideraba una especie de vandalismo por la apropiación de espacios privados para poder utilizarlos de soporte, como decíamos anteriormente. ¿Ya? Cada una de las pinturas que realiza Inti mantiene elementos de las culturas indígenas, pero mezclándolos con algunos símbolos de los diversos países en los cuales él es invitado para participar en estas exposiciones o los desarrollos artísticos. Acá en Chile, una de sus últimas obras están enfocadas en la comuna de San Miguel, en donde se realizó una exposición o más bien un encuentro cultural acercando el museo al bar. Este proyecto se llama Museo al Aire Libre y se trabajaba pintando las fachadas, el costado en realidad, de los departamentos de esta comuna. Aquí se hizo un encuentro de múltiples artistas, tanto nacionales e internacionales, y es el cielo al aire libre más grande de Latinoamérica. ¿Por qué decimos que es un cielo al aire libre? Porque se puede recorrer y observar tanto viajando en Transantiago, visitando la comuna, como podemos ver. El referente artístico que utiliza Inti decía que estaba basado en imágenes más bien precolombinas. Observamos que, o sea, en estas obras que se visualizan aquí, que tienen diversos elementos de nuestra cultura. Vemos que los rostros de estos personajes no son tan humanos, sino más bien tienen rasgos, características de animales como alpacas o corderos. Además, las vestimentas que utilizan son características de diversas zonas. En la imagen que aparece al centro tenemos más bien una representación de la zona norte de nuestro país, utilizando el gorro típico. Vemos estos collares con alimentos de la zona como son los ajíes. Además, vemos el borde de la imagen o el detalle de la ropa, ¿cierto? Figuras geométricas representativas de los pueblos diaguitas. ¿Ya? Así, todas las obras de este artista están ligadas con este mensaje cultural, trayéndonos de vuelta las raíces precolombinas, o sea, de los pueblos originarios, ¿cierto? Y utilizándolo, mezclándolo con su propósito expresivo. Podemos ver en la imagen que aparece ahí en la parte superior la manera en la cual él pinta estos murales. Al ser de una dimensión tan grande, necesita herramientas especiales, en este caso una grúa o una Jenny que se eleva para llegar a las alturas, ¿cierto? Y así poder pintar todo su soporte.
Otro elemento característico de su obra es la amplia gama de colores que utiliza, colores atractivos, llamativos, para poder captar la atención de las personas. En Perú, uno de los principales exponentes o representantes es César Paredes. Este pintor sobresale, ¿cierto?, por sus pinturas que parecen tridimensionales, utilizando la técnica de anamorfosis. Esta técnica data incluso de Grecia. Esta palabra etimológicamente significa que es deforme. Entonces, él pinta con deformidades y el espectador, al observarlo de un punto específico, logra ver esta representación como tridimensional, saliendo desde el soporte. Este pintor partió siendo pintor muralista, pero encontró la comodidad pintando en el suelo. ¿Ya? Él ha trabajado en distintos países, Estados Unidos, China, Alemania, Cuba, e incluso obtuvo un reconocimiento de los premios Guinness, ¿ya? Un récord mundial a la pintura pavimental más grande. Esta fue en el año 2010. Fue en el centro comercial Megaplaza de Perú y midió alrededor de 832 metros cuadrados. Vemos que también en su trabajo él utiliza imágenes de su cultura nacional. Observamos representantes más bien de la cultura inca, utilizando también el diseño de esa época, los colores empleados. También representa en muchas de sus obras la flora y la fauna nativa o local de su país. Es importante comprender que el discurso de la pintura mural muchas veces es más que embellecer un espacio o un lugar. Siempre va acompañado de un discurso por parte del artista, pero es el espectador quien tiene la tarea de interpretarlo. Es súper importante realizar ese análisis, ese juego, debido a que va a variar, ¿cierto?, la mirada de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros va a darle un nuevo mensaje a la obra. Tenemos en Perú también a Elliot Tupac. Él se destaca principalmente en sus obras por la tipografía. Cuando hablamos de la tipografía es la manera en la cual él escribe, ¿ya? Él utiliza un estilo llamado chicha en ese país, que es más bien es representativo de las culturas más bien, eh, se me fue la palabra, más adelante se las voy a decir. Lo que caracteriza a este artista es que ha realizado pinturas murales para diversas películas y también acá en Chile tuvo un trabajo en algunas revistas, ya haciendo las imágenes, los logotipos y anuncios bastante llamativos. Vemos que su obra es una mezcla tanto de colores bastante llamativos y expresivos, y además lo que lo hace atractivo es el mensaje. Utilizando esta tipografía que es delineada por el borde con colores negros, blancos, la hace resaltar del fondo de su pintura. ¿Ya? También, al igual que los otros artistas, él usa como referente el arte local en Perú, agregando su estilo propio en cuanto a las frases motivadoras. Vemos que las pinturas murales por lo general están
en la ciudad, ¿cierto? Acompañando la estética de estas. Llegan de una manera más bien disruptiva, o sea, rompen con el esquema cotidiano para adueñarse de las paredes y entregarnos un poco de vida a la gris ciudad. Si vemos en los mensajes de la pintura de Eliot, siempre está presente la frase inspiracional. Entonces aquí esta me llamó bastante la atención, renacer para crecer, y la manera en la cual él emplea estos colores llamativos como es el amarillo en contraste con el rosado o el rojo, empleando el celeste, tonos azules, aunque tenga de fondo esos tonos, el hecho de que la frase esté delineada con negro la hace resaltar y la hace atractiva. En Argentina tenemos a Franco Fasolini. Su particular técnica de mezclar el color con distintos materiales, como por ejemplo la pintura de asfalto, la brea, la cal, le da a sus murales otro estilo. No vemos colores sintéticos en la muralla, sino que más bien podemos observar incluso especies como de acuarelas, pinturas más diluidas, ¿cierto? Ha pintado, al igual que los otros exponentes, en distintos festivales internacionales. Eh, en sus obras es común observar distintos animales con características antropomorfas, o sea, con características humanas. Hace una especie de mimetización entre los animales y las personas y juega bastante con la imaginación y el ideario más bien clásico. Vemos también que tiene obras totalmente distintas como lo son Ese tigre y el mensaje que nos quiere mostrar, si nos damos cuenta o logramos observar mejor la imagen, es un poco una crítica social a lo que es la contaminación. Observamos a este tigre con una cara un poco molesta, con un chaleco parecido a los reflectantes que se usan acá en nuestro país, pero vemos que en el piso hay muestras de cigarro, cajetillas, latas de bebida, etc. Entonces nos damos cuenta de que la pintura mural sirve para tanto entregarnos un mensaje, embellecer un espacio, pero también como una crítica. En Colombia, y como la única referente femenina que puse en esta sección, vamos a hablar de Bastardilla. Esta artista prefiere no revelar su nombre ni tampoco su identidad. En la mayoría de las fotografías que aparecen en línea en internet, ella siempre está de espalda o de medio lado trabajando. Ella prefiere mantener el anonimato, ¿cierto? Y es bastante respetable. Su tema central del trabajo está basado en el feminismo y la desigualdad de género. Sus obras llenan murales en distintos puntos de la ciudad de Bogotá, en Colombia, ¿cierto? Y el enfoque social del arte la ha llevado a ganar reconocimiento internacional. Como podemos ver, ella utiliza iconografía o imágenes bastante representativas de lo que son los primeros murales mexicanos, un poco de mezcla con artistas o referentes como Guayasamín, que es de su país, ¿cierto? Y vamos viendo que a través de su mensaje o de sus imágenes se libera un poco de la carga de ser mujer. La vida de esta artista ha sido bastante difícil. Ella fue prácticamente nacida y criada en la calle debido a que su mamá trabajaba, su padre la abandonó desde pequeña, de hecho nunca lo conoció, y es por eso el seudónimo que ella utiliza. Como podemos ver en la imagen que aparece arriba, vemos que su referente es la mujer local,
O sea, trata de representar las cualidades, las características de las habitantes de Colombia, sobre todo esas que conservan las raíces culturales de su pueblo. Si nos damos cuenta, observamos que la protagonista del mural que aparece arriba es bastante parecida a esta mujer que va transitando por la calle. Lo mismo pasa en el otro costado. Vemos a las mujeres siempre acompañadas con animales, flores, representando la belleza del espíritu y liberándose de las ataduras que cargan por su género más bien femenino. En esta obra que aparece aquí abajo vemos una mujer también encerrada, prisionera en un espacio reducido y rodeada por lobos. Entonces nos hace pensar un poco o nos hace analizar el sentimiento femenino. Si se dan cuenta, su trabajo es bastante llamativo, utiliza muchos colores, pero a la vez las líneas que emplea le dan un mayor dramatismo a estas obras, las hace mucho más atractivas, ¿cierto? Y potentes a primera vista o a simple vista. Como desafío de la clase les dejo una imagen de una pintura mural. Si ustedes pueden ampliar el video en la parte superior, en la línea de arriba, vemos cómo es esta pintura mural. Es bastante extensa, son varios metros de pintura mural y en las últimas tres partes, ya, está como la división desde el inicio, en el centro está el centro del mural y abajo la última parte. Ya, quiero que ustedes se den el tiempo de observar, mirar los distintos elementos con los cuales está construido este mural, los colores, y me puedan dar su discurso personal de lo que perciben a través de la observación de esta obra. Este ejercicio visual va a ser desarrollado en la clase vía Skype. Recuerden, la actividad de esta semana es que ustedes sean capaces de crear una especie de mural en sus croqueras, utilizando como temática todo lo que han vivido durante todo este tiempo de crisis sanitaria o más bien de cuarentena dentro de sus hogares. Me gustaría ver de qué manera ustedes trabajan el simbolismo de las imágenes, los colores con los cuales podrían realizar esta pintura mural. Así que espero que les guste esta actividad y que podamos seguir ahondando más adelante en la pintura mural tanto latinoamericana como de referentes internacionales. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en clases.